Bienvenidos amigos, hoy al Café de Alexandra trataremos el tema el Ka sagrado y la magia en el antiguo Egipto. Según los egipcios, el hombre se componía, además de cuerpo, de un alma, Ka, emanación de Dios, de un doble o genio que unido al cuerpo constituía la personalidad de un individuo, de un espíritu o manes, del corazón responsable de las acciones buenas y malas. A la vez también podemos extraer 5 ideas. La primera, que es el concepto del Ka, con el cual se identificaba sustancialmente la energía vital que distinguía la energía del hombre vivo de uno muerto. El segundo componente importantísimo era el Ba, la identidad espiritual humana representada como un pájaro con rostro humano que cuando moría volaba al más allá, del que podían volver al mundo terrenal para recibir las ofrendas funerarias. Para regresar, el Ba necesitaba de un espacio preparado para hospedarlo. El principal lugar era su momia misma. Por esta razón, debía conservarse íntegra y en buen estado, aunque también podría hospedar mágicamente al Ba una estatua que tallara el nombre del difunto. El tercer componente, el nombre propio, que definiría a una sola expresión toda la identidad de una persona y concentraba su esencia. Pronunciar y recordar el nombre de un difunto lo hacía existir de manera concreta. El cuarto componente sería las sombras de un hombre, que tenía un significado particular. Y el quinto componente sería el Aj, un estado espiritual iluminado que permitía al difunto situarse entre las estrellas imperecederas. A la muerte del individuo, el alma se volvía a unir con la divinidad, juntándose con las estrellas innumerables, perdiéndose en el sol. El espíritu iba a la región de los manes, situada en el otro mundo, y regresaba para atormentar a los deudos que descuidaban el culto debido al difunto. El corazón iba al tribunal de Osiris a ser pesado en una balanza, y el doble quedaba en la tumba en compañía del cuerpo del que necesitaba para subsistir. Es por ello que los egipcios edificaron tumbas de una solidez incomparable, pues convenía que para la paz del doble, el cuerpo estuviese al abrigo de toda profanación. Por la misma razón, ponían en la tumba estatuas del difunto, las que debían suplir la falta de cuerpo, dado caso que viniese a faltar. A esta creencia se oponía otra creencia singular, de que las cenizas del difunto debían nacer otro ser, de donde se siguió la obligación de entregar a la corrupción el cadáver. En un principio, ambas obligaciones se cumplían recogiendo los huesos del cuerpo y encerrándolos en el sepulcro, una vez que las carnes se habían consumido en la tierra, y más tarde, cuando prevaleció el embalsamamiento, se hicieron sacrificios de hombres y de toros especialmente, cuyos cuerpos reemplazaban los de los difuntos embalsamados. Así como para Osiris el culto de los difuntos tenía por objeto procurarles en el más allá de la tumba una vida a la que habían disfrutado en la tierra, por lo cual el difunto, el doble, tenía su sacerdote, sus esclavos, su altar, etc. Los parientes le traían alimentos y en una estela se rogaba a todos los transeúntes que pidiesen al Dios procurara al doble todo lo necesario para su subsistencia. Los funerales. En cuanto moría un egipcio, sus parientes entregaban su cuerpo a los embalsamadores para transformarlo en momia y conservarlo sin corrupción hasta el día de su resurrección. El procedimiento era el siguiente. Extraían los sesos por las narices poniendo en su lugar una mezcla de aromas y sustancias resinosas. Sacaban las vísceras reemplazándolas por las mismas sustancias aromáticas y acababan por dejar el cuerpo en un baño de natrón por espacio de 40 días. Otro procedimiento más sencillo consistía en inyectar en el cuerpo aceite de cedro y bañarlo en el natrón. Los pobres se contentaban con el baño de natrón, después del cual hacían secar el cadáver al calor del sol. A la momia, así preparada, se le envolvía en una mortaja de lino con muchas fajas y amuletos para proteger su alma en sus viajes futuros.
Durante el embalsamamiento del difunto, los obreros preparaban el sepulcro y su mueblaje: sillas, mesas, camas, ataúdes, ropas, vestidos, armas y barcas para el futuro viaje del muerto. 3 meses después de acaecida la muerte, el difunto era llevado a su última morada. Al frente del convoy iban los esclavos llevando los muebles. Luego seguía un coro de llorones y lloronas, contratados para la ceremonia. Enseguida venía el sacerdote y la momia puesta en un carro tirado por bueyes. Y por fin la familia y amigos del difunto con el resto de las lloronas, manifestando todos ellos con sus gritos y lloros el dolor más profundo. Cerrado el sepulcro, celebraban todos una comida en la cual se dejaba el lugar de honor para la sombra del muerto. Se amenizaba este acto final con canto, música y baile. Ahora hablaremos de la magia, pero primero hablaremos de una evidencia. En el papiro mágico Harris, uno de los de contenido mágico más amplio, el cual data del Imperio Nuevo, y en el que se recogen las fórmulas que habían que pronunciar para volver inofensivos y espantar a los cocodrilos. Yo soy Chu, imagen de Ra, que se sienta dentro de Udgyat, de su padre. Si lo que hay en el agua abre la boca, si agita los brazos, yo haré que la tierra caiga sobre el océano, que el meridión se convierta en septión, y que la tierra se ponga a girar. Recitar 4 veces sobre un Ugat en el que hay una figura de Onuris pintada sobre la mano. El Udyat se refiere al ojo de Horus. La magia se dividía en 2 principios, la palabra y la imagen. En la palabra se depositaba la fe absoluta en la fuerza creadora de los sonidos. Pronunciar el nombre de un objeto o de un hombre significaba intervenir sobre ese objeto o persona de forma mucho más eficaz que en el plano de la realidad, ya que se dirigía a la esencia de la misma. En la imagen se le utiliza como soporte mágico, capaz de materializarse en el más allá, todo lo que se representaba. Por ello, las decoraciones de muchas escenas en las tumbas. Los egipcios creían que los dioses habían dado la magia para defenderse ante las adversidades. La naturaleza defensiva la podemos observar en la enorme cantidad y variedad de amuletos que llevaban tanto los vivos como los muertos. En Egipto, la magia es una ciencia y el mago un sabio muy estimado. Con la magia, los egipcios pretendían curar las enfermedades, librarse de los peligros y alcanzar el poder de los mismos dioses. La receta de cualquier médico se componía ordinariamente de 2 partes, de una fórmula mágica y de una fórmula medicinal. Por ejemplo, para asegurar la acción de un vomitivo se decía: «Oh demonio, que habitas en el vientre de», «O tú, cuyo padre es el que corta las cabezas, cuyo nombre es muerte, maldición para siempre». Y para curar de un dolor de cabeza se decía: «Lo de delante pertenece a los chacales divinos y lo de atrás es un puerco de Ra». Esto debía repetirse 4 veces. Siempre el 4 acompañaba como dándole una fuerza al hechizo. La idea característica de los encantamientos egipcios es la asimilación del que los pronuncia, con el dios cuya virtud se invoca y que protege al hombre contra cualquier peligro. «No salgas contra mí», dice un egipcio, para ahuyentar a los cocodrilos. «Yo soy Amón». «No me agarres», «Yo soy Set», etc. El encantamiento podía comunicar fuerza divina no solamente al hombre, sino también a los animales que sirven para su defensa. Y llegaron hasta el extremo de creer que con sus palabras mágicas podían obligar a los dioses a obedecer a su llamamiento y manifestarse a sus ojos, que un nombre de Dios pronunciado sobre un amuleto comunicaba a ese amuleto la fuerza del mismo Dios, quien estaba obligado a socorrer al poseedor de ese talismán contra todo peligro. Ese poder divino, ligado a tales amuletos,
podía servir también tanto para acrecentar la fortuna como para satisfacer sus pasiones. La ley castigaba con la pena capital a los que abusaban de esas fuerzas para fines malignos. La existencia de una ley tan severa, así como las operaciones mágicas, de los cuales nos habla la Biblia y los papiros antiguos, tales como la transformación de varas en serpientes, de hombres en animales, etc., prueban de que esa magia disponía de un verdadero poder, desencadenándose en la magia negra. También se usaba de forma ofensiva, como muestran diversas hazañas de Isis, a la que llamaban grande en magia. En la estatua sanadora llamada de Tixkivix tiene grabados, imágenes recubiertas del texto y representaciones sagradas a la que se atribuía el poder de proteger y sanar las enfermedades. La creencia era que el agua que se derramaba sobre la estatua se cargaría de ese poder mágico de los textos jeroglíficos que cubrían su superficie, por lo que el líquido milagroso se recogía en vasijas colocadas expresamente en el pedestal de la estatua. En esta estatua aparece representado un personaje masculino de pie, tal vez sea un alto dignatario, que fue elevado a numen tutelar y por lo tanto interpretado por la gente común para que intercediera por ellos ante los dioses. El personaje sujeta una estela apotropaica con la imagen de Horus sobre los cocodrilos, una imagen de rostro barbudo del dios Bes sobre la cabeza de Horus, otro elemento apotropaico que refuerza las propiedades mágicas de la estela. La fuerza mágica de la imagen se traduce en el gesto de domar con sus manos y bajo los pies las fuerzas malignas, simbolizado por animales peligrosos como serpientes, leones, escorpiones y cocodrilos. Se ha encontrado evidencia de amuletos de madera o de bronce, de piedras duras o semipreciosas, de cerámica para ricos y para pobres, pero con la fuerza mágica capaz de ofrecer o conservar la salud, la prosperidad, la belleza, etc., de que importara el amuleto. Cuando fracasaba, se buscaba la causa que podría ser los genios del mal, el cual el exorcista debía expulsar mediante amenazas o súplicas, según la naturaleza del genio contenido en las fórmulas mágicas. También los muertos se podían vengar, por lo que se les dejaba cartas escritas con el mismo tono de los exorcismos, junto a las copas y ofrendas de alimentos. Los filtros mágicos de amor perdurarían hasta nuestros días. Y algunos hechizos se basaban en sangre del dedo anular de la mano derecha. Y los problemas con los enemigos se resolvían haciendo estatuillas de las cuales el mago sometía a intensas imprecaciones, hasta reducirlas a un estado completo de inferioridad, que actuaba por reflejo en la persona en concreto. Incluso el faraón se servía de esta clase de rituales a través del mago para vencer no solo a sus enemigos egipcios, sino también asiáticos, libios y nubios. El conflicto se producía cuando la magia no daba resultado. Sin embargo, la fe y esperanza en sus rituales hacían persistir a las personas y en otro caso la tomaban como obra del destino. Bueno amigos, si les gustó, le pueden dar like, le pueden comentar o pueden suscribirse. Ya nos estaremos viendo para otra nueva historia interesante la siguiente semana. Bye.